Vamos a aprender qué es lo que es un balance general en simple. Nada de dar tantas vueltas. Este le va a servir a todas las personas que están estudiando alguna carrera que tenga que ver con la administración de empresas, a emprendedores, a personas que quieren abrir un negocio, una empresa, o a personas que simplemente quieran crecer en un negocio y tengan que saber este conocimiento que es necesario en finanzas. ¿Ya? Y vamos a entenderlo súper en simple, qué es lo que es un balance general y para qué sirve. Un balance general es todo lo que tiene una empresa y todo lo que debe una empresa. Y ambas cosas deben ser equivalentes en pesos. Por ejemplo, si yo tengo 10 millones de pesos en activos, yo debo 10 millones de pesos en la misma proporción. Por eso se llama balance, es un balance entre todo lo que tengo y todo lo que debo. ¿Cómo nace un balance general? Nace de la forma más sencilla. Antiguamente nacía mucho en servilleta, en papel, ahora puede ser en un Excel, pero supongamos que yo me junto con un amigo y quiero abrir un negocio de distribuidora de alimentos. Y nos juntamos en un restaurante y agarramos una servilleta. Decimos, ya, queremos emprender un negocio de distribuidora de alimentos de mascotas. ¿Qué necesitamos para abrir? Ya hay local, obviamente, pone el local, pone que al local hay que hacerle arreglo, hay que hacerle instalaciones, pone instalaciones, hay que comprar maquinarias porque probablemente no solamente compremos y vendemos alimentos de mascotas, sino que también fabriquemos una marca propia y necesitamos una maquinaria para hacer maquinaria. Necesitamos distribuir, ¿cierto? Necesitamos un furgón, una camioneta, entonces furgón. La gente tiene que sentarse en algún lado, necesitamos mesones, escritorios, sillas, mobiliario, ponemos mobiliario, computadora tal vez, elementos informáticos, necesitamos inventario, comprar y vender cosas, pero además insumos para poder fabricar nuestro propio alimento. Y además necesitamos disponible. ¿Qué es lo que es disponible? ¿Es efectivo o que los primeros 3 meses y 6 meses necesitamos subsistir? Y generalmente las personas que abren un negocio no ganan plata de inmediato. O sea, ideal que uno abre un negocio y al tiro gana plata para subsistir los próximos meses. Pero como no es así, uno tiene que empezar el negocio con un colchón. Y eso se llama disponible o caja. Vamos, el local no sale tanto, instalaciones tanto, furgón tanto, mobiliario tanto. Y eso nos da 10 millones de pesos. Entonces ahora, ¿de dónde obtenemos el dinero para comprar todo esto? Y con mi amigo estamos disponibles a poner 2 millones y medio, 2 millones y medio, 5 millones los dos, que se le llama patrimonio, fondos propios, capital social, tiene hartos nombres, ¿ya? Y pusimos 5 millones de pesos. Y vamos después al banco y a pedir un préstamo de 5 millones de pesos en total, 3 millones son deuda de largo plazo y 2 millones deuda de corto plazo. ¿Cuál es la diferencia entre una deuda de largo plazo y una de corto plazo? La deuda de largo plazo es mayor a un año y la deuda de corto plazo menor a un año. La variable clave en finanzas siempre es el tiempo, así que no lo olviden porque después se va a volver a repetir. El tiempo es la variable clave en finanzas. Si anotamos todo en la servilleta, tenemos un balance. Todo lo que tiene una empresa que nos dio 10 millones de pesos y todo lo que debe una empresa que también nos dio 10 millones de pesos es un balance. Aquí puse que el total de activos da 200. ¿200 qué? 200 millones, 200 mil dólares, lo que sea. Es solo para el ejemplo. Y lo que debe también 200, porque es un balance, ¿verdad? Aquí puse que el local sale 100, instalación 20, maquinaria 20, mobiliario 20, furgón 20, elemento informático 20, inventario 20, disponible 15 y nos da 200. Y por el otro lado de los pasivos, que son las deudas, el capital propio, que puse 100, que también se llama no exigible. Después voy a explicar por qué. Después está la deuda de largo plazo y la deuda de corto plazo, que en total también nos da 200. ¿Por qué nos da 200? Porque todo lo que tengo acá lo invertimos acá y es exactamente igual un lado con el otro. Eso es un balance. Y el balance, obviamente que esto tiene un orden. Se ordena de más a menos liquidez. Y es que lo voy a explicar en un ratito más. Y por el otro lado, en los pasivos o en lo que debe la empresa, se pone de más a menos exigible, que también lo voy a explicar. Ahora, esto también se divide en el lado de los activos en 2 masas patrimoniales y en el lado de los pasivos, que son las deudas, se dividen en 3 masas patrimoniales. Eso tiene un sentido que también lo voy a explicar más adelante en otro video. Para cerrar, así de simple es un balance general. Eso es, no es nada más que eso. Uno parte en una servilleta, parte en un Excel. Es todo lo que tiene una empresa, todo lo que debe una empresa en proporciones iguales. Por eso se llama balance. Y tiene un orden de cómo se debe ordenar. Se ordena en el caso de los activos o inversiones de más a menos líquido, y en el caso de los pasivos o las deudas se ordenan de más a menos exigible. Entonces, decisiones de inversión, decisiones de financiamiento. Todo lo que tiene, todo lo que debe una empresa en mismas proporciones. Eso es un balance general, muy simple. Ayer hicimos la primera parte del video de qué es lo que es un balance general. Simulamos como si fuese una empresa distribuidora de alimentos de mascotas. Y básicamente un balance general es todo lo que yo tengo en una empresa y de dónde saco yo el financiamiento para comprar todo lo que tengo, mis activos y mis pasivos. Todos los balances generales parten así. Tú te juntas con un socio en una idea de negocio y abramos un negocio
de venta de comida de mascota. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un local, necesitamos máquinas, necesitamos furgón, necesitamos escritorio, necesitamos materia prima, existencia o inventario, necesitamos plata para tener un colchón para funcionar los primeros 3, 4, 5, 6 meses. Hago una lista de todo eso. ¿Cuánto me sale de eso? 10 millones de pesos. Ya, entonces ahora, ¿cuánto nosotros podemos poner de esa plata, de nuestro bolsillo, capital propio, patrimonio? ¿Cuánto podemos poner? Bueno, entre los dos hacemos 5 millones. 5 millones patrimonio o fondos propios, como se le llame. Eso se llama financiamiento. Y los otros 5 millones vamos al banco y sacamos un préstamo de largo plazo y uno de corto. 3 millones a largo plazo y 2 millones en corto plazo. ¿Cuál es la diferencia entre largo plazo y corto plazo? Deuda de corto plazo menor a un año, deuda de largo plazo mayor de un año. Eso es un balance general, muy simple, muy fácil. Pero vamos a entrar un poquito más en el detalle del balance general y vamos a ver qué significan ciertas cosas. Aquí está lo que hicimos ayer. Ya necesitamos local, necesitamos acondicionar las instalaciones, maquinaria, mobiliario, furgón, elemento informático como computadora, inventario y dinero para subsistir los primeros 3, 4, 5 meses, porque recuerden que nadie parte ganando dinero al tiro. Y por el otro lado dijimos que capital propio, patrimonio, capital social, pusimos 100 millones. Y en el banco nos prestó una deuda de largo plazo, o sea, más de un año, 80, y en deuda corto nos prestó 20, en total 200 y 200. 200 y 200, ¿por qué? Es un balance. Tiene que coincidir, porque lo que yo tengo acá en dinero lo invertí acá. Pero ahora vamos a entrar en un poquito más de profundidad, un cambio más adentro. Activos y pasivos. Y esto se ordena en razón a una cosa. Ahí pongo una flecha que sale de más a menos liquidez. Y ojo aquí, porque tal vez un abogado le va a decir, oye, no estoy de acuerdo que se ordene de esta forma, porque más líquido a menos líquido, en un remate hago más líquido, vendo mucho más rápido un local que la existencia, que el inventario. Y claro, es que lo que pasa es que él lo está mirando desde el punto de vista de la liquidez, ¿cierto? ¿Cuánto me demoro yo en transformar el dinero en algo? Y en ese sentido tiene razón. Pero este orden de liquidez no tiene que ver con transformar en dinero algo, sino que tiene que ver con qué muere primero. Liquidez en términos de qué muere primero. ¿Qué muere primero en un negocio? Obviamente esperamos que lo que pasa en todas las casas, ¿cierto? Que se vaya primero el dinero. Es obvio, o no creo que me pase a mí nomás que lo primero que se va es el dinero. A todos les pasa. Entonces muere primero el dinero. ¿Pueden haber después más dinero? Sí, pero ya no va a estar ese. Después, ¿qué muere primero? Después del dinero, ¿qué es lo que muere? Y esperemos que así sea. El inventario, la existencia. Porque ¿qué pasa si el inventario no desaparece, no se consume? ¿Quiere decir que me está yendo bien o mal? Mal, pues. Entonces, uno espera que esto muera en menos de un año. Ahora, el local es uno de los activos que más dura, ¿cierto? Entonces, por eso se dice que tiene menor liquidez. Es lo último que debiera morir en un negocio. Al igual que las instalaciones y la maquinaria. Porque ¿qué pasa si yo compro una maquinaria y me dura menos de un año? ¿Bien o mal? Si yo me compro un auto y me dura un año, ¿bien o mal? No, entonces se espera que esos productos duren más de un año, o más de un ejercicio, como se conoce también en contabilidad y en finanzas, ¿ya? Entonces, ese es el orden. Y de ahí viene la palabra liquidez, no de transformar rápido en dinero, sino que, ¿qué es lo que muere? Y eso se ordena de mayor a menor. Muere primero el disponible, el efectivo, después el inventario, después los elementos informáticos, después el furgón, el mobiliario y el último el local. Ese es el orden. Pero aparte de esto, esta parte de activos se divide en dos masas patrimoniales. La variable clave en finanzas siempre es el tiempo. Entonces aquí yo voy a poner una rayita. Una que se llama activos no corrientes, que antes se llamaban activos no circulantes. Y hoy día estamos utilizando la terminología inglesa que se llama activos no corrientes. ¿Qué quiere decir que sea activo no corriente? Dura más de un año, que debe durar más de un año, ¿cierto? ¿La existencia dura más de un año? No, entonces no es activo no corriente, es un activo corriente, que antes también se llamaba pasivo corriente o pasivo no corriente, pero eso se cambió. En gran parte del mundo se utiliza la terminología inglesa que es activo no corriente y activos corrientes. Ya menos de un año, más de un año. Distinto es en la patita de pasivos o financiamiento, de donde yo tengo el dinero. Ya esta parte se divide en tres. En la primera, que son en lo que nosotros pusimos, la plata del dinero, de los socios, te juntaste con tus amigos, juntaron un monto, el patrimonio. Se le llama patrimonio, capital propio, fondos propios, se llama capital social. Bueno, tiene muchos nombres. La plata que tú pusiste como deuda de la empresa y también se llama como no exigible. Después vienen las otras dos masas patrimoniales que son la deuda de largo plazo y la de corto. Es importante destacar que una vez que esta deuda, recordemos que son deudas menor a un año, una vez que se extingue esta deuda, todos los años va pasando esta deuda un poquito hacia abajo. Deuda de largo plazo y va a pasar a ser deuda de corto plazo. Es normal porque eso tiene que extinguirse. Si sacaste un préstamo a 5 años, todos los años va a pasar aquí a deuda corto.
¿ya? Estas tres masas patrimoniales se ordenan también de más a menos exigible. ¿Qué significa que sea más o menos exigible? Esto más exigible quiere decir que si tu empresa obviamente va a una quiebra, lo primero que se debe pagar por ley son las deudas de corto plazo, proveedores, bancos. Y si es que sobra dinero, queda para los dueños, para el patrimonio, y ahí se reparten. Pero generalmente acá no llega nada, por eso se llama no exigible. Y no exigible quiere decir que los dueños, si es que sobra, bien, pero si no sobra, se quedan sin ni uno. Esa es la patita que nos faltaba en el balance general. El balance general es súper fácil, es todo lo que tengo y todo lo que debo. Decisiones de inversión y decisiones de financiamiento, de dónde tengo el dinero. Y el balance general, la parte de los activos, se divide en dos masas patrimoniales. La primera, en activos corrientes, quiere decir que mueren en menos de un año. Y los activos no corrientes, que mueren a más de un año, ¿ya? Y se ordenan de mayor a menor liquidez en términos de... Y en el lado de los pasivos se dividen en tres masas patrimoniales. El capital propio, el patrimonio, que se llama no exigible, y después vienen las deudas de largo plazo y después las deudas de corto plazo. Y se ordenan de más a menos exigible. Exigible quiere decir cuál tiene prioridad de cobro en el caso de que la empresa quiebre. ¿Y cuál tiene más prioridad de cobro? Parte de acá. De la deuda de corto plazo están los proveedores, los bancos. Después viene la deuda de largo plazo y si es que sobra, algo para los dueños. Y estas cinco masas patrimoniales tienen una razón de ser. No están que a alguien se le ocurrió dividirlas en cinco, sino que es porque tienen un sentido de análisis. Que eso lo voy a dejar para un próximo video, lo voy a explicar. Así que esto es todo lo que debes saber sobre el balance general en un emprendimiento, en un negocio, en una empresa. Y todo esto es muy simple. Chao.